¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Bienvenidos a este nuevo contacto. Les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Amigos, y en este contacto vamos a conversar con Pablo Medina, quien es dirigente político hoy en el exilio. Pablo ha estado con nosotros en otras oportunidades, pero en este momento queremos preguntarle acerca de la decisión del tribunal ocurrida el día de ayer con respecto a la condena de los ciudadanos que han sido imputados por el ataque con dron en Venezuela. Pablo, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bienvenido. Saludos, Oliver. Un gran abrazo. Queríamos que nos comentaras tu punto de vista con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela con esta situación de esta condena y también que nos dijeras por qué ocurre en este momento, por qué ahora. Bueno, esta decisión es realmente fuera de ley, una injusta sobre todo, porque cuando tú analizas las informaciones basadas en el expediente, señalan, por ejemplo, que para en esa en esos hechos de la cual acusan a, a- a Juan Requesegui y a otros más, son 16 personas y 4 personas civiles y 4 militares. Y uno se pregunta, oye, para 2 drones de esos que fueron los que actuaron según la información que ellos suministraron, 20 personas para manejar 2 drones, tanto desde el financiamiento como la actuación. Esto no, una operación de ese tipo no se requiere tanta participación de personas. Esto realmente son cosas que no tienen fundamento, que no tienen lógica, como tampoco, por ejemplo, hacer un juicio cerrado. ¿Por qué no permiten la participación del público? ¿Por qué no permiten que estén los familiares? ¿Por qué es un juicio cerrado? Eso también es otro elemento que indican realmente que hay una estrategia política en la cual presentan estos hechos en este momento. Acusar de conspiración a Juan Requesén y esas 20 personas eh, que lo hacen en estas circunstancias, cuando es el gobierno que está conspirando contra Venezuela. Es Maduro, es Patrino López y todos ellos que conspiran contra la soberanía de la República al entregarle al gobierno iraní, al gobierno tiránico y terrorista de iraní, 1 millón de hectáreas. Eso es una conspiración, eso es traición a la patria. Como ellos saben que este tema, que este hecho tan grave de romper la soberanía nacional, es rechazado por todos los venezolanos e incluso buena parte de lo que se considera el chavismo. Si se hiciera una encuesta en las Fuerzas Armadas, el 90% estaría en contra de esa entrega. Igualmente los trabajadores, los maestros, en fin, los que se dicen maduristas, la mayoría del país estaría en contra, incluyendo a ese sector político o a ese sector que apoya a este régimen durante todos estos años. Eso indica que están preocupados porque esa información de la entrega de la soberanía a Irán, eso ha llegado y ha sido rechazado. Pero por otro lado, hay otro elemento importante a analizar, y es que en estos 6 meses han habido muchas protestas, de calle, especialmente los trabajadores, acciones de calle por también el problema de la gasolina, también la falta del suministro de agua, así como el grave problema de la electricidad. No podemos dejar de lado estos hechos graves, porque el régimen está preparándose para lo peor y necesita introducir el factor miedo en la población, porque todos los días crecen las protestas y porque está latente un hecho que puede ocurrir, que es un apagón eléctrico a nivel nacional.
un apagón eléctrico, y necesitan reprimir, necesitan detener a los liderazgos, necesitan amedrentar a la población, porque sin lugar a dudas la gente va a comenzar, está comenzando ya a actuar y a tomar medidas, a defender sus derechos, y esta es una ocasión para introducir ese elemento del miedo y del terror. Esa es mi opinión en cuanto a esta decisión de este Tribunal de la Injusticia, que pasará a la historia pues como unos guardianes de un régimen tiránico y traidor a la historia de Venezuela y a la Venezuela de nuestros libertadores. Ahora, Pablo, ¿no está el gobierno tratando de apagar el fuego con más combustible, con más gasolina? ¿Por qué ocurre en este momento? ¿Por qué ahora? Y además de eso, nos gustaría que nos dijeras cuál es la posición de la comunidad internacional, visto que el secretario general de la OEA ha dicho que es importante o que se pudiera buscar una manera de que gobierno y oposición cohabiten ante esta situación que se vive en el país. Y yo creo que está echando fuego a la candela, pues está echando gasolina a la candela, este, por muchas vías, pero su propósito sigue siendo mantener el poder a cualquier precio, mantener sostener el régimen sobre la base de la gran represión, e ir estableciendo un régimen como el que de habló Chávez, una oportunidad, y el teniente Otaiza, de repoblar la población venezolana, repoblarla con iraníes y otras nacionalidades, y estimular la fuga, estimular la migración venezolana hacia otros países, disminuyendo la población a una población de 8, 9, 10 millones que son controlables. Pero cuando son 20 millones ya la cosa es más difícil, ¿no?, de controlar. Entonces ese es el propósito, repoblar y colocar todas las riquezas de nuestro país al servicio del terrorismo internacional. Esto debería ser visto por Estados Unidos y por la Unión Europea. Ahora, yo creo que los organismos internacionales deberían actuar, porque el gobierno está por la libre. Ahí está el crimen de Carlos Lang. Ese es un crimen del régimen. ¿Por qué? Porque la lucha entre el madurismo y el chavismo está latente. No, se vio, por ejemplo, en la gobernación de Miranda, en la gobernación, perdón, de Estado Barinas. Se vio muy claramente el enfrentamiento entre el chavismo, que representa Diosdado Cabello, y el madurismo, Nicolás Maduro. Por otro lado, han asesinado a varias personas vinculadas a expresiones simbólicas del chavismo, como Aristóbulo Isturi, como García Carneiro, Carlos Lang. Todo eso es un mamotreto de ellos. Y esa lucha está pues a fondo, y a ellos no les importa alterar las pruebas, no les importa modificar las acusaciones. Siempre tienen, como tienen el control de la Fiscalía, tienen el control de la Corte Suprema, del Poder Judicial en forma completa, pues entonces dictan sentencias que no están apegadas a la ley y a la justicia. Yo creo que este hecho debe de alguna manera ser examinado a la luz de esta situación política internacional, porque recientemente el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, propuso una especie de coexistencia entre, digamos, el madurismo y la oposición, incluyendo la resistencia. Eso es imposible, y estos hechos están demostrando que es imposible una coexistencia. De hecho, por ejemplo, los partidos políticos de la oposición se han plegado. Julio Borges entre ellos. Ha sido uno de los payasos de la oposición
que han recibido dinero para aceptar falsas elecciones, resultados inciertos, ir a elecciones sin igualdad electoral. Han ido a elecciones preparadas, amañadas, y él y Rosales y Henry Ramos y los otros pues han jugado ese rol. Y a pesar de eso, tú ves entonces que no tienen piedad ni siquiera con Julio Borges, que le ha servido durante 20 años, ¿no? Al servicio del régimen, y ahí lo tienen. Y así como han hecho con otros, con Aristóbulo y con los Carlos Lanz, también los han pasado al otro mundo. Entonces, la comunidad internacional tiene que retomar el planteamiento original, que este régimen tiene que salir de raíz, que la resistencia tiene razón, no hay otra salida sino por la fuerza. Bueno, como siempre, gracias por hacer un stop en tu agenda para atendernos. Mis amigos, era Pablo Medina, dirigente de oposición venezolano y quien está hoy en el exilio en los Estados Unidos. Amigos, hasta aquí este contacto. Se despide el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza.